Vamos a darle la bienvenida al licenciado Bernardo Vega, un destacado personaje de la vida nacional, economista de profesión original, historiador por vocación y por ejercicio de la cantidad de obras que ha publicado de la historia del país, director de medios, periodista, comunicador, articulista, sigue siendo una referencia cada martes, sus artículos en el periódico Hoy. El martes pasado lo estuvimos comentando aquí, que sí, qué bien. presenta un panorama de muchas incertidumbres de cara al 2020. Bueno, pero vamos a empezar por China. El viaje del presidente Danilo Medina a China, celebrado viaje de una semana. El exitoso viaje. Se ha estado hablando ahí, se han firmado muchos acuerdos, préstamos. ¿Qué significa eso? Mira, ¿Cómo lo ven? La propaganda del gobierno quiso dar la impresión de que el único invitado era el presidente Medina de la República Dominicana. En la práctica, invitaron a los jefes de Estado de los dos otros países que reconocieron a Beijing, Panamá y los últimos tres. Y El Salvador. Y El Salvador. Y además a la feria esa, que es otra parte de la visita, pues fue hasta el primer ministro de Rusia, ¿no? Muchísimos otros. Allá en 40 países. Exacto. La delegación dominicana fue mucho más numerosa que la centroamericana. Probablemente que las dos juntas, que la de Salvador y Panamá juntas. Probablemente no, seguramente que sí, porque la de aquí es muy numerosa, y entonces, más de 50 personas. Hasta ahora lo que se han firmado son acuerdos marcos, dentro de los cuales se firmarán acuerdos muy específicos, pero ya comienza a preocupar, por ejemplo, la prensa de hoy. El Hoy de hoy habla en primera página de un préstamo de 600 millones para tratar de reducir las pérdidas de la CDE, y en esa misma página se habla de un préstamo de 400 millones para eso mismo por parte del BID. Son 1.000 millones en un solo tiro, en una sola jornada. Sí, pero fíjate. De dólares. Cuando el presidente Medina se juramentó por primera vez en el 27 de febrero, dijo que iba a reducir las pérdidas, la proporción de la factura eléctrica que no se paga, que se la roban o que no se pagan, de un 35% a un 25%. Han pasado 6 años y no ha llegado todavía al 25%. Bueno, dice la CDE que está en 28, aunque los generadores hablan de 30 a 32. Pero... Por eso, entonces, yo creo que mientras, y eso que han puesto mucho dinero, este préstamo del BID debe ser el segundo o el tercero para el mismo propósito. El problema no es agregarle dinero. Mientras eso lo manejen políticos, las 4 distribuidoras, las 3, del norte, del sur y del este, mientras la manejen políticos como lo manejan, ahí no va a haber la voluntad política de hacer que la gente pague la luz. La voluntad política es darle 24 horas de luz. Me acuerdo que la idea de las 24 horas de luz la dio AES cuando era la dueña de Este. Entonces, en unos barrios del Ceibo, reunió a los sacerdotes, a los evangélicos, a los líderes políticos, a los líderes de la comunidad, y dijo, mire, si ustedes pagan la luz durante, digamos, un mes, les damos 24 horas. Entonces, pagaron la luz y le dieron 24 horas. Era una situación de ganar. Ganaba el gobierno porque recibió el dinero y ganaba la población. Pero ahora es todo lo contrario. ¿Dónde estamos flojos para fines de votos? En tal ciudad, denle 24 horas de luz. Y olvídense. ¿Así es que está funcionando? Sí. ¿Cuál es el criterio para asignar 24 horas de luz? Un criterio político. No que estén pagando o no la luz. Entonces las pérdidas de la CDE, de las distribuidoras, son enormes. Pero siempre se ha dicho, licenciado, que las grandes pérdidas no se producen por el consumo de los barrios donde vive la gente más pobre, sino en la industria y las grandes Mira, torres y esas cosas. Cuando Marrancini era administrador de la CDE, él ponía, para crear presión política, ponía a pagar una serie de gente para que frente a un supermercado, digamos, hiciera una especie de manifestación para forzar a esa gente a que pagara la luz. Los supermercados que no pagaban la luz. ¿Y los supermercados no pagaban luz? ¿Las supermercados? No, algunos supermercados no pagaban luz. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Sabes el consumo de electricidad en un supermercado? Pero que no pagaba luz un supermercado. Sí.
Bueno, y entonces, Bueno, le hicieron la presión psicológica y lograron que pagaran, me imagino. Pero es un problema, es la falta, es decir, en Centroamérica, un país como El Salvador que ha tenido guerra civil y todo eso, es un 14% que no paga. Aquí es un 35%, depende de la fuente de la información, un 30, un 20 y pico. Entonces, estos 600 millones chinos, más los 400 del BID, entonces, en el presupuesto del año que viene, hay una limitante a la capacidad de endeudamiento para que no se siga creciendo. Pero ya hay 1.000 millones en un solo día, que no está en el presupuesto del año que viene. pero eso, ¿y tú crees que el presupuesto, Bernardo, del Entonces, país? y si ese es el primero, ¿habrá otros endeudamientos chinos? ¿Eh? Es decir, yo creo que de China lo que nos conviene es empresas de zona franca. Por ejemplo, ya hay 2 inversiones chinas en zona franca. Una en Tamboril, una fábrica de botas y zapatos. Y en Guerra hay una extrusión de aluminio. Y en ambas emplean dominicanos. En un momento se pensaba que a lo mejor iban a meter hasta chinos solamente a trabajar ahí. Eso es lo que más conviene al país. Y en la medida en que los Estados Unidos sigan poniendo trabas a las importaciones chinas, en la medida que eso se pueda producir aquí en Zona Franca para exportar a China bajo el acuerdo de DERE-CAFTA, les conviene a la China y les conviene a nosotros, siempre y cuando, por supuesto, esos productos llenen las definiciones de origen en cuanto al % de la materia prima americana, etcétera, etcétera. Eso nos conviene mucho. Yo creo que el turismo es muy difícil que venga turismo chino. Ponte a ver las Y que estadísticas. nosotros exportemos yuca para allá. Bueno, pero ¿cuánta yuca tú tienes que exportar? Mira, hace 13 años que Costa Rica tiene ese reconocimiento a Beijing. Vi los otros días, primer embarque de piñas costarricense a China. México lleva años reconociendo a China. ¿Cuántos turistas chinos van a México a pesar de las pirámides y todo el aspecto cultural? La cercanía geográfica relativa está más cercana. Hay vuelos directos Por el Pacífico. a Houston. Hay vuelos directos a Houston, de ahí se puede ir a México. A la misma Cuba, ¿cuántos turistas van? Es decir, el turismo chino prefiere ir primero a conocer a París, a Londres, a Roma. Y si nosotros lo que tenemos son playas hay en Australia, en Bali, en Vietnam, En Tailandia. en Tailandia, Filipinas, no van a tirarse un viaje tan largo para ir a unas playas. Aquí el turismo chino, el día que venga al Caribe, tendrá que ser multidestino, tanto días en Cuba, México, en México. en Cuba, aquí. ¿Cuántos chinos van? El turismo chino a Jamaica. Bueno, pero se ha creado la ilusión de que el viaje a China va a resolver muchos problemas, que va a tirar ya 1 millón de turistas. Además, el turismo chino va en paquete, con guías, van a hoteles diseñados especialmente para los chinos, restaurantes para los chinos, andan en trulla, como decimos nosotros. Y es decir, eso es a largo plazo. Sí, eso son cosas de largo plazo. Pero el tren de Jaina Santiago. Bueno, yo espero que eso no se dé, pero a los políticos dominicanos les encanta el tren. Leonel Fernández, cada vez que hace una reunión en Nueva York, eso, da un video sobre un tren que él va a poner. Abinader habló de un tren. El actual canciller, como candidato, habló de un tren. Porque los suplidores de los vagones son muy eficientes convenciendo a los políticos, se meten en eso y hay altas comisiones. Pero en un país del tamaño nuestro no tiene sentido un tren. Hay un libro de Michel Baud que se llama El mito del tren, que desde el siglo XIX todo el mundo ha pensado que los trenes son la solución de los problemas dominicanos. Y ya ese modo de transporte en un país tan pequeño como nosotros no funciona, lamentablemente. Pero se sigue hablando de eso, lamentablemente. Pero mientras tanto, los 600 millones de dólares que recibe el presidente y que no estaban contemplados en el presupuesto
para el año próximo, ni en el presupuesto de este año, por supuesto. Le constituye un alivio, pero enfatizan en una tendencia que ha sido muy criticada, y es la de tratar de resolver problemas nuestros. Pero ¿para qué meter más dinero para que la gente pague la luz si los que administran eso no tienen interés de que paguen? Bueno, para comprar contadores, para comprar transformadores, Sí, que muchas sí. veces hay nuevas urbanizaciones que se crean y pasan meses sin cobrarle porque no hay cómo poner los Sí, los sí. contadores de electricidad, no hay. Sí. Y tú quieres un contador Durante muchos años hemos tenido ese entre problema. un contador chino financiado por los chinos y uno financiado por el BID de Alemania, ¿cuál tú crees que es más eficiente? Más eficiente. Sí, El más barato será el de los chinos. sí, barato sí. No, y fue interesante que la visita del presidente coincidió con dos cosas, porque él fue a promover la inversión extranjera. Sí. Lo primero fue que un multimillonario jamaiquino chino, coincidiendo, y lo hizo a propósito con la presencia del presidente en China, anunció que él tenía la concesión del vertedero de Duquesa junto con el señor Asilis y que está llevando a la República Dominicana a un litigio de 300 millones de dólares. Diablo, de 300 millones. Sí, eso salió en la prensa internacional. Sí, Aquí, pero eso va a ser igual que otro como el que tenemos por la planta De Punta Catalina. Punta Catalina. sí, eso es, ¿cómo se llama eso? Una discusión. Sí, sí. Sí, sí, un arbitraje, Bueno, ¿no? un arbitraje. Y los chinos les encanta invertir en minas en América Latina, los recursos naturales, el cobre chileno y todo eso. Aquí de hace años tienen una planta pequeña de extracción de oro por cerca de Cotuí y coincidiendo con la presencia del presidente en Beijing, la compañía que ha invertido millones en la zona de San Juan de la Maguana para una explotación de oro subterráneo, anunció que ya desistía de su inversión en la República Dominicana porque lleva años solicitándole al presidente que le autorice iniciar el estudio medioambiental para que entonces el Estado, a la luz de ese estudio, determine si conviene o no ecológicamente, medioambientalmente el proyecto, que ya desisten, que se van a otros países más amigables a la inversión extranjera. Esos dos anuncios coincidieron con la visita del presidente allá. Es decir, en el área de minería tampoco hay reglas de juego. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Queremos inversión en minería? ¿Bajo qué reglas? Bajo la ley de Balaguer del año 71, bajo la cual nadie opera, bajo el acuerdo que se firmó con la Barrick Lionel y que después el propio PLD bajo Danilo la cambió. ¿Cuáles son las reglas de juego para tú invertir en minería aquí en el país? El presidente decía que había reglas claras No, Dios. y que protegían la inversión extranjera. Bernardo, hay una preocupación generalizada que es sobre la sostenibilidad fiscal. Estos $1.000 millones de dólares, un palo más de endeudamiento. Yo leía una información de que en Costa Rica se duplicó la deuda en 10 años y llegó al 54% y están en apuro. La están declarando, el mismo gobernador del Banco Central declara ayer que la situación de Costa Rica es insostenible. Nosotros estamos duplicando la deuda en 10 años también y estamos sobre el 54% del PIB, pero aquí no hay preocupación. Y lamentablemente el mercado tampoco tiene mucha preocupación y siguen comprando bonos soberanos dominicanos. Pero llega un momento en que las condiciones del mercado internacional se deterioran. Se habla que en el 2020, coincidiendo con nuestras elecciones aquí en los Estados Unidos, va a haber una situación internacional difícil por los... Bueno, hoy o ayer comenzó el embargo a las exportaciones de petróleo de Irán. Trump, al darse cuenta que eso iba a disparar los precios internacionales del petróleo, dio exenciones por 6 meses a 8 países. Y se habla de que el acuerdo que está llegando con China es que China deje de comprar petróleo a Irán y se lo compre a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha devenido en un gran exportador de petróleo. Una compañía chilena anunció ayer, salió en la prensa hoy aquí, que está comprando un negocio de distribución de gas natural en la República Dominicana
porque en el Caribe hay gas natural norteamericano barato y confiable. Pero Si una Estados pequeñita Unidos, inversión de 3 millones de dólares, creo. sí, es un negocio de distribución, Sí. Sí. pero es el principio de que unos chilenos se están metiendo en ese Sí. negocio. Digo, para el mercado dominicano, haitiano y tal vez para exportar a otros lugares. Es el concepto de que los Estados Unidos, que antes eran grandes importadores de productos petrolíferos, ahora son exportadores. Gas natural es un ejemplo, petróleo también. Es la revolución del famoso esquizo, ¿cómo se llama? El shale. Y eso geopolíticamente significa mucho para el Caribe. Aquí se ha criticado mucho el modelo económico basado en el endeudamiento y sí ha vaticinado en muchísimas ocasiones problemas en la economía. Sin embargo, el gobierno exhibe con orgullo un crecimiento Sí. sostenido de la economía de manera espectacular. Por ejemplo, este año estamos hablando de un 6.7, 6.8% de crecimiento del PIB. No solamente lo dice el gobierno, sino que las agencias internacionales Lo de promueven. evaluación coinciden con eso. Y mientras no hay una gran crisis de los precios del petróleo o de la tasa de interés internacional, puede ser que eso se mantenga. Y los mercados siguen interesados en la deuda dominicana. Por cierto, hablando de geopolítica, los norteamericanos les preocupa inversiones o préstamos chinos en proyectos de implicaciones geopolíticas importantes, sobre todo militares. Les preocupa mucho en Panamá, que los chinos se están metiendo en la zona del canal y que para ellos el tener acceso al canal, para los americanos tener acceso libre al canal es muy importante. No que aquí se habla de que si se entrega a los chinos en propiedad un puerto, eso sería difícil para los americanos aceptar, como sería el caso de Manzanillo. Acuérdense la bahía de Samaná en el siglo XIX, que todo el mundo la quería, y Mole San Nicolás en Haití, ¿no? Pero una cosa sería un préstamo chino al Estado Dominicano para reconstruir a Manzanillo y que el Estado Dominicano haga una licitación internacional y entregue la administración del muelle como pasa con Caucedo a una compañía multinacional, y otra cosa es entregárselo a una empresa estatal china. Es muy diferente. En todo caso no tendría que hacer una licitación internacional. Claro, En sí. cualquier caso. Claro. Y Estados Unidos vería bien que no se hiciera una licitación. Se hiciera un grado a grado ahí. No, bueno, a todos nos conviene que sea una licitación. A todos. Los americanos no son muy fuertes en administrador de muelles. Es más, objetaron, hicieron una licitación para muelles en los Estados Unidos, lo ganaron varias empresas árabes y el Congreso se meneó para que parara la licitación, porque no querían que sus muelles estuvieran administrados por extranjeros. Empresas extranjeras. Sí. Bueno, pero lo del muelle, tanto lo del el tren como lo de el puerto de Manzanillo está en veremos. No hay nada en concreto claro. que se haya anunciado en ese sentido. Mire, hubo un estudio de factibilidad que le hicieron a Leonel para un muelle, perdón, para un tren de Jaina a Santiago. Sí. Se lo hicieron los mismos franceses que venden los vagones. Y el estudio de factibilidad que yo lo publiqué en la Lupa Sin Traba decía claramente, esto requiere un subsidio del Estado, porque no hay volumen de carga ni para de mantener pasajeros. un tren moviéndose. No. Entonces necesita que el Estado lo subsidie. Como para está subsidiando el metro de aquí. Pero tú vas a ir a una estación de tren aquí para llegar a una estación de tren en Santiago cuando tú puedes coger una guagua de la metro. Y la diferencia son 20 minutos, 30 minutos. Sí. Eso no tiene sentido. Bueno, volviendo al tema de la economía, ¿cómo usted ve las cosas? Las perspectivas económicas del país. Visto el contexto internacional que se prevé que podría ser adverso, la tasa de interés sigue subiendo en los mercados internacionales. Esas son las alarmas, ¿no? Va a seguir subiendo la tasa de interés. Dice que entre las locuras del presidente Trump está criticar públicamente a su propio Banco Central y dice que él quiere quitar al gobernador
porque está subiendo la tasa de interés. Eso es algo que era inconcebible en los Estados Unidos. La Reserva Federal es totalmente autónoma. Bueno, el peligro de aumento en la tasa de interés y cómo se refleja en la economía dominicana, porque habría que aumentar la tasa de interés aquí para evitar la fuga de capital. Pero ya la tasa de interés aquí es cara. Sí, pero cada vez que aumenta la Reserva Federal, es probable que aquí haya que aumentarla también. Y después están los precios Y del el petróleo. impacto en la deuda que tiene eso también. Sí, bueno, la deuda es a una tasa fija, pero endeudarse de nuevo. Es decir, como está funcionando ahora y eso ha ocurrido ya en 3 años, se emiten bonos soberanos para con esos dólares repagar los vencimientos de capital de intereses de los bonos soberanos viejos. En la medida que estamos en una situación que está aumentando la tasa de interés, estamos cogiendo prestados caros para pagar deuda menos cara. Y eso es fatal. Y también está lo que puede pasar con los precios del petróleo. ¿Dónde para la guerra comercial de Estados Unidos con China? ¿Dónde parará? ¿En qué para? Bueno, depende. Lo último que tú has leído, el último tweet de Trump. De Trump, Sí. porque no son documentos, sino tweets. Yo no sé cómo se van a hacer los historiadores. Sí. En el último tweet de Trump, él dijo que tuvo una conversación de más de 1 hora con Xi Jinping y que fue muy constructiva y que se van a reunir en Buenos Aires en la reunión del G20, y el rumor es que los Estados Unidos le van a vender petróleo a China para mejorar entonces la balanza comercial, porque eso es lo que preocupa a Trump, el gran déficit comercial, y para que China entonces no le compre a Irán. Y ese petróleo desde Estados Unidos a China no muy lejos, no muy... No. Digo, es lejos, pero depende de qué se precio lleva. lo ven. No Se lleva. de que se lleva, se Sí. lleva, pero Sí. digo el El costo. costo. No es más barato para China comprarlo por ahí en el mercado cercano. En Irán, pero Irán no está cerca para nada de China. Bueno, pero está más cerca que Estados Unidos. Sí, y sobre todo lo podrían llevar por tierra. Claro, porque una parte va por tierra. oleoductos Sí, ahí. así es. Pero Y se le vamos a ver. pega un pequeño oleoducto más de unos cuantos miles de kilómetros. Esos son pequeños en China todos. Pero hay Y barcos de hecho, de también. una vez dinamizan la economía construyendo eso. Aquí, a propósito de los combustibles, ahí está creciendo un movimiento que reclama una reducción de los precios. El gobierno ha respondido que no tiene posibilidad alguna para satisfacer ese reclamo. Los precios, porque los impuestos son muchos y altos. Hay una ley del año 2000 por ahí, que establece cómo se calculan los precios de la gasolina, el diésel, etc. Usted coge el precio internacional, en el caso del petróleo, el WTO, le agrega el flete, que es un dato conocido, le agrega los márgenes de beneficio de las gasolineras, le agrega los impuestos que paga cada galón de gasolina, y ese es el precio a que se debe vender. Cualquier persona más o menos bien educada, como ya el precio internacional del petróleo es conocido, uno lo busca en el teléfono celular, uno puede calcular cuál debe ser el precio cada semana que debe anunciar Industria y Comercio, pero desnaturalizaron esa ley y cuando subieron los precios, no podemos subirlo tanto, entonces ya lo politizaron. Pero independientemente de esa Entonces ley, hay un elemento estructural, que es los impuestos. Sí, pero una cosa es decirle, mire, esto es automático, no tenemos discreción. Hagan ustedes mismos el mismo cálculo. Sí. Y otra cosa es admitir que han estado violando la ley durante 18 años. El ingeniero Guillermo Carán propone que los precios de los combustibles aquí se dejen a la libre oferta y la demanda, que no haya fijación por parte del Estado de precios, sino, bueno, hay unos impuestos que... Bueno, pero hay solamente 6 compañías distribuidoras, y importadores de productos petroleros, está la refinería y 2 más. Sí. No hay condiciones de competencia como para dejar eso al sector privado, no. Lo que pasa es que ya no tiene fuerza moral el gobierno para decirle a los sindicatos de choferes, etcétera, mire, yo no hago esto automáticamente.
lo ha estado politizando. Ahora, los sindicatos tienen que reconocer que el precio internacional ha subido y viven muy bien los líderes sindicales, ¿no? Ya. Bueno, licenciado Bernardo Vega, se nos ha terminado el tiempo. Ay, qué barbaridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a ver en qué está, cuál es el próximo libro que está trabajando. Un Ya, libro, finalmente. un libro de historia, pero no quiero decir de qué trata. Un libro de historia dominicana. Sí. Por ahora no voy a decir. ¿De qué periodo? ¿Toda la historia? No. No, eso es la Constitución. Él no quiso hablar hoy de la Constitución. No, Eso es yo no soy abogado. la evolución histórica de la Constitución dominicana. No. Bueno, muchas gracias. Ese es un libro así. Y la 39 Sería un libro así, modificaciones. grueso, muy Es grueso. la cantidad de veces que se ha cambiado la Constitución. 39 y, Bueno. y vamos a decir que para la 40 ahora. 40 reformas. No, 39 van. Por eso. Y estamos Llegaremos a 40 a la puerta de la pronto, 40.